Bienvenidos a este nuevo video en el cual veremos las relaciones fasoriales de circuitos pasivos. Pues bien, comencemos. Si consideramos a un resistor en el dominio del tiempo, el cual está alimentado por una fuente de voltaje, podemos encontrar su voltaje mediante la ley de Ohm. Y si ahora consideramos el mismo resistor en el dominio de la frecuencia, podemos encontrar el voltaje que circula por dicho circuito mediante la ley de Ohm también. Ahora, si nosotros visualizamos el voltaje de ese resistor en el tiempo, podemos observar que tiene la forma de un senoide. También podemos ver que la corriente está en fase con el voltaje, lo cual es una característica muy particular de los circuitos resistivos. Ahora, en el dominio del tiempo, si la corriente que fluye en un resistor es igual a I igual a Im coseno omega de t más teta, la tensión en el resistor R está dada por V igual a I por R igual a R por Im coseno omega de t más teta. Entonces, con ayuda de la transformación de senoide a fasor, se puede obtener el valor de la corriente en el dominio de la frecuencia. La corriente en términos fasoriales es igual a Im ángulo de phi y el voltaje en términos fasoriales es igual a la resistencia por la corriente, lo que es igual al producto de la resistencia por la corriente máxima. En este mismo contexto podemos considerar un inductor en el dominio del tiempo, el cual está alimentado por una fuente de voltaje y podemos encontrar su voltaje mediante la ley de Ohm. Y si ahora consideramos el mismo inductor L en el dominio de la frecuencia, podemos encontrar el voltaje que circula por dicho circuito mediante la ley de Ohm. Ahora, si nosotros visualizamos el voltaje de ese inductor en el dominio del tiempo, podemos observar que tiene la forma de una senoide. También se puede ver que la corriente se atraviesa 90 grados con respecto del voltaje. Ahora, en el dominio del tiempo, si la corriente que fluye en el inductor es igual a I igual a Im coseno omega de t más teta, la tensión en el inductor L está dada por V igual a la derivada de I con respecto de t por L. Y esto es igual en términos de senoide a menos omega por el inductor L por la corriente máxima Im por el seno de omega de t más teta. Y en términos de coseno sería omega por el inductor L por la corriente máxima Im por el coseno de omega de t más teta más 90 grados. Entonces, de igual forma, con ayuda de la transformación de senoide a fasor, se puede obtener el valor de la corriente en el dominio de la frecuencia. Entonces, la corriente en términos fasoriales es igual a Im ángulo de phi y el voltaje en términos fasoriales es igual a omega por el inductor L por Im por la exponencial de J por phi más 90 grados. Lo que es lo mismo a omega por el inductor L por Im por el producto de la exponencial J phi por la exponencial J por 90 grados. Finalmente, esto se puede reescribir como omega por el inductor L por Im por el ángulo phi más 90. En este mismo contexto podemos considerar a un capacitor en el dominio del tiempo, el cual está alimentado por una fuente de voltaje y podemos encontrar su voltaje mediante la ley de Ohm. Y si ahora consideramos el mismo capacitor C en el dominio de la frecuencia, podemos encontrar el voltaje que circula por dicho circuito mediante la ley de Ohm. Ahora, si nosotros visualizamos el voltaje de ese capacitor en el tiempo, podemos observar que tiene la forma de un senoide. También se puede ver que la corriente se adelanta 90 grados con respecto del voltaje.
Ahora, en el dominio del tiempo, si el voltaje que fluye en el capacitor es V igual a Vm coseno omega de t más teta, la corriente en el capacitor está dada por I igual a la derivada de V con respecto de t por C. Y esto es igual en términos del senoide a menos omega por el capacitor C, por el voltaje máximo Vm, por el seno de omega de t más teta. Y en términos de coseno sería omega por el capacitor C por el voltaje máximo Vm por el coseno de omega t más teta más 90 grados. Entonces, con ayuda de la transformación de senoide a fasor se puede obtener el valor de la corriente en el dominio de la frecuencia. El voltaje en términos fasoriales es igual a Vm, ángulo de phi, y la corriente en términos fasoriales del capacitor es igual a omega por el capacitor C por el voltaje Vm por la exponencial de J por phi más 90 grados. Lo que es lo mismo a omega por el capacitor C por Vm por el producto de la exponencial J por la exponencial de J 90 grados. Finalmente esto se puede escribir como omega por el capacitor C por Vm por el ángulo phi más 90 grados o J omega por el capacitor C por V negrita, la cual es el fasor de voltaje que mencionamos hace un momento. Bien, ahora resumiendo un poco, podemos ver cómo podemos obtener el voltaje y corriente en dominio fasorial y en el dominio del tiempo de los elementos pasivos de circuitos eléctricos, es decir, del inductor, capacitor y la resistencia. Nótese que para el caso del inductor y del capacitor, en el dominio de la frecuencia se puede obtener la corriente y el voltaje respectivamente, tan solo despejando la variable de interés de la ecuación. Ahora vamos a realizar un ejemplo. Si una tensión de V igual a 12 coseno de 70t más 45 se aplica a un inductor de 0.1 Henrys, encuentre la corriente del inductor en estado estable. Pues bien, para resolverlo, el voltaje del inductor en forma fasorial es igual a V J omega por el inductor L, y de acuerdo al senoide dado por el problema, la velocidad angular es de 60 radianes por segundo. Entonces el fasor de voltaje del inductor es V igual a 12 ángulo de 45 grados. Como lo vimos anteriormente, la corriente del inductor es igual a V sobre J omega por el inductor L. Esto es igual a 12 ángulo de 45 sobre J 70 por 0.1, el cual es el valor del inductor. Este es igual a 12 por ángulo de 45 sobre 6 ángulo de 90, igual a 2 ángulo de menos 45 amperes. Finalmente podemos encontrar la corriente en el dominio del tiempo también. Y este es igual a 2 coseno de 60t menos 45 amperes. Este resultado se obtuvo transformando el fasor de corriente que obtuvimos anteriormente a un senoide mediante esta ecuación, la cual indica que la corriente en el dominio del tiempo es igual a la corriente máxima por el coseno de omega t más phi, e Im es igual a 2 del fasor de corriente que calculamos y phi es igual a menos 45 grados del mismo fasor. Finalmente omega sale de la velocidad angular con la que trabajamos y la cual es igual a 60 radianes por segundo.